Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean muy bienvenidos a un episodio más de La Cabra Negra. En el podcast de hoy analizaremos la erotización y la castración del poder de las vampiras, que si bien en toda la literatura vampírica se hace notar su fuerza de una manera sumamente poderosa, pues bueno, finalmente termina restablecido el orden patriarcal del vampiro, y me refiero al orden restablecido del orden patriarcal en la literatura gótica victoriana, que es donde el papel del vampiro era meramente delegado al hombre, ¿no? Al ser masculino. Hablaremos hoy de las vampiras en el romanticismo negro y por supuesto que analizaremos la posición que ha tenido la figura del vampiro a través de los años. Veremos cómo se ha ido presentando en la literatura vampírica, porque además es muy curioso cómo el personaje de la vampira, que es ávida de sangre humana y por supuesto una maestra de la seducción, solamente se hace presente en la literatura solo hasta que el mito del vampiro ya está consolidado y este es un ser aristócrata y no hace presencia la mujer vampira antes. Hablaremos de la seducción de las vampiras a lo largo de la historia. Hablemos pues acerca de la seducción de las vampiras, puesto que la historia de la literatura negra ha estado desde siempre marcada por una presencia constante de un modelo de feminidad que es pues sí, profundamente androcéntrico y por supuesto claramente misógino. Esta postura que otorga a las mujeres un carácter sobrenatural y demoníaco, que además encarna en la figura mítica de la serpiente, quizá haciendo referencia al mal o a los textos bíblicos, y esto pues proveniente seguramente de las lamias y las empuzas, estos demonios madres de los vampiros de la mitología griega, o que son también muy tratados en las tradiciones asiro-babilónicas, ¿no? Ya en estas tradiciones se hablaba de que los ofidios poseían una significación pecaminosa, sexual y además una carga muy femenina, tanto que en la simbología cristiana se hablaba ya de ellas y se remonta por supuesto a las culturas mucho más antiguas, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de esta deslegitimación oriental a las mujeres y a su asociación por supuesto con los reptiles aparece por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, o es una de las obras más antiguas en las que se hace esta referencia esta referencia a la mujer y a la mujer reptil, ¿no? Este poema épico, que es mesopotámico y muy antiguo, que ha sido datado más o menos entre el año 2100 y el año 1800 antes de nuestra era, es decir, es un texto muy antiguo. Dentro de unos pasajes de estas crónicas o de la epopeya, nos narra el enfrentamiento que hay entre dos héroes masculinos, que por supuesto son exponentes de los valores patriarcales, que después se heredaría la mitología griega y pues nos habla de cómo una ramera desvía a uno de los héroes de la rectitud moral para así disminuir sus capacidades guerreras. Bueno, pues tras la muerte de uno de estos héroes, el rey Gilgamesh inicia una cruzada en la búsqueda de la planta de la inmortalidad, que por supuesto estaba custodiada por una mujer serpiente. Desde este punto de vista, la inmortalidad ya hacía referencia al mito del vampiro y se vinculaba estrechamente con la mujer, ¿no? Que era una mujer quien la custodiaba. En este caso, pues tenía que ser una mujer ramera y además serpiente, y así pues se le quitarían méritos a la mujer en la literatura. Pero bueno, recordemos que las crónicas de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh no era una novela, no era un libro que se hizo para entretenimiento, era un manual de vida, era un texto casi bíblico, ¿no? Entonces, el que se tratara de esta manera a la mujer en un texto de esta
categoría o con estas características, pues le estaba restando puntos a la mujer, no solamente en los aspectos literarios, sino también en los aspectos de la vida misma. Así le quitaría pues muchos méritos a la mujer. Pero bueno, antes de adentrarnos un tanto más en todo este aspecto de los reptiles, las lamias, las empuzas, los vampiros, tendremos que dar un paso muy grande y que además es sumamente difícil. Tendremos que definir al vampiro. Bueno, pues difícil palabra y complejo concepto, por supuesto, que quienes me conocen saben que a lo largo de mi vida he tratado de definir el concepto del vampiro sin lograrlo plenamente. No es que digamos simplemente que se trata de un no muerto o de un ser espectral o de una bestia que se alimenta de seres humanos, etcétera, etcétera. Hay tratados enteros en los que se trata de definir al vampiro y apenas y logran de manera escueta dar un pequeño atisbo acerca del vampiro. Pero para aspectos prácticos, pues digamos que por definición un vampiro es un revenant o un reviniente, aquel que vino y se fue y volvió nuevamente. Se trata de un ser hematófago, un ser que se mueve o que se alimenta de sangre. Es uno muerto o un muerto en vida. La figura del vampiro, es decir, ya no de manera biológica, sino su figura es lo abyecto, lo que nos repele y nos asquea. Sin embargo, también es aquello que todos anhelamos, pero que la moral condena. Y su función, por supuesto, es la de transgredir las formas de lo natural y romper con todo lo establecido, pero, por supuesto, evolucionando con la humanidad, porque el vampiro va de la mano con los grupos sociales en los cuales se está desarrollando. El vampiro, por supuesto, es una criatura maligna, porque eso es, por más Edward Cullen que queramos verlo, o por más cosas bonitas que le pongamos y que brilla la luz del sol, o como queramos verlo, el vampiro es un depredador, es una bestia que se alimenta de los humanos, una bestia preparada para cazar, un ser biológicamente creado para matar, para acabar con los seres humanos, pálido, con grandes dientes, con garras diseñadas para desgarrar la carne, para arrancar la carne de los huesos, que tiene poderes mágicos de transformación, que tiene grandes poderes y conocimientos de cazador. Es este ser grotesco y bestial, es por supuesto alusivo al deseo humano de la inmortalidad, es la vida y la muerte en un solo ser. Y aunque se ha considerado al vampiro como originario de Europa, hay apariciones de ellos en prácticamente todo el mundo, en todas las tribus, en todos los pueblos, en muchas de las culturas más antiguas y en prácticamente todas las religiones. Hasta los budistas tienen imágenes del vampiro, los aztecas tenían un dios murciélago, es decir, ha estado presente prácticamente desde que el hombre es hombre. En lo que nos atañe, es decir, para los fines del podcast del día de hoy, digamos que son los responsables, o se les consideraban los responsables de estas muertes súbitas que sufrían los campesinos europeos. Y es hasta este momento que el vampiro solamente se presentaba en acusaciones frente a las autoridades. Es decir, en la antigüedad no existían, es decir, antes de que existieran los libros o las novelas vampíricas o ondas así, no había relatos vampíricos ni novelas vampíricas. Había quejas que los aldeanos o las personas que vivían en algunas villas iban a presentar ante las autoridades de estas aldeas o de estas villas, diciendo, no, pues es que fulanito de tal se murió hace 30 días y lleva 3 noches que ha estado matando a mi ganado, o que se le ha visto deambular por la aldea. Y entonces pues se tomaban las declaraciones de las personas de estas aldeas, y estos eran los pequeños relatos que había de vampiros. No es que fueran obras literarias, eran quejas que los aldeanos iban a poner. Pero por supuesto que el vampiro o la figura del vampiro no siempre permanecería en ese lugar, a pesar de su origen rural. El vampiro desea salir del campo para triunfar en la gran ciudad. El vampiro deja, o digamos que deja los campos para postrarse en las grandes obras literarias. Y esto ocurre, por supuesto, con la obra de Goethe, publicada en 1797, La novia de Corinto, y también podemos verlo en el poema de Robert Southey, Thalaba el destructor, o Zabala the Destroyer, que se publica en 1801. Y a pesar de que se muestra el vampiro ya en movimientos importantes literarios, no es sino hasta que aparece el vampiro de John William Polidori en 1819 que llega a lugares importantes dentro de la literatura vampírica. ¿Por qué? Porque se considera a esta obra, El vampiro,
sido la primera obra de vampiros literaria inglesa. Antes de todo esto, es decir, anteriormente se le había considerado este logro a Lord Byron, pero no, es de Polidori. Bueno, la obra se traduce al francés y en 1820, es decir, un año después, da paso al enigmático Lord Ruthven, que es la personificación del vampiro inglés. Se trataría básicamente de una secuela anónima de Ruthven, que también abre paso a otras obras muy importantes como Barney, The Fist of Blood, que también es una obra muy vieja publicada entre 1845, 1847 más o menos. Sin embargo, la importancia del vampiro de Polidori es que en esta obra redirecciona la figura del vampiro. Es a partir de esta obra cuando el vampiro deja de ser ese asesino de campesinos, el vampiro rural, el vampiro mal vestido que huele a muerto, que está lleno de tierra, que se traga su mortaja, que se tiene que esconder, y a partir de aquí se convierte en el vampiro literario que nosotros conocemos, este ser aristócrata, seductor, que vive en un castillo, que es inteligente, que es sumamente atractivo. Además, algunas historias obscuras por ahí cuentan que Lord Ruthven está inspirado en Lord Byron, denotando así pues la vampírica relación que existía entre estos dos personajes, pues para nada eran desconocidos. Polidori era el doctor de Lord Byron, aunque bueno, pues más tarde por ciertas diferencias entre estos escritos, pues tienen pues ciertas peleas que romperían con esta amistad y llegarían a grados legales bastante importantes. Bueno, pues este Ruthven es el primer vampiro que busca la debilidad humana y no la fortaleza vampírica como hasta entonces había sucedido. Es decir, se trata ahora de un cazador inteligente que trata de arrinconar a sus víctimas, trata de seducirlas, de engatusarlas, de conquistarlas, y lejos de aquel vampiro que utilizaba la fuerza para cazar a sus presas, trata de utilizar la inteligencia buscando la debilidad humana y no la fortaleza vampírica como había estado sucediendo hasta ahora en la literatura, o en la escasa literatura vampírica que había hasta entonces, ¿no? Se convierte ahora en un cazador inteligente y fuerte, pero no utiliza la fuerza pues de no ser necesario, y es justo en este punto del romanticismo negro que la vampira hace su aparición en la literatura, ya por supuesto con este molde aristócrata no campesino, digámoslo de alguna manera coloquial, que pues la mujer vampira pues no se mezcla con la chusma, ¿no? Es sumamente difícil encontrar obras literarias donde la vampira sea este ser grotesco como Nosferatu, como Barney en The Fist of Blood, o como todos estos seres transgresores totalmente monstruosos, ¿no? Esto podemos verlo por supuesto en muchas obras, pero es destacable, y digo es destacable porque es de las primeras obras en las que sale, en el poema de Samuel Taylor Coleridge que se llama Christabel. Bueno, en esta obra, en el poema de Christabel, el personaje de Geraldine, y desde luego también lo podemos ver en Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, ¿no? Christabel, este poema se escribe en dos partes y se publica en 1816, y el poema trata del encuentro entre dos mujeres, Christabel y Geraldine, en un bosque donde pues Geraldine pide ayuda a Christabel. A todo lo largo de la obra nos vamos a encontrar, de este pequeño poema, nos vamos a encontrar con muchas señas de las tradiciones vampíricas antiguas, es decir, aunque no nos dice de manera tal cual, literal, que se trata de un vampiro, nos vamos a encontrar con muchos aspectos del vampirismo, como el no poder entrar a una casa si no se es invitado, como el sonido de los animales que retomaría Bram Stoker en Drácula, cuando los lobos cantan y dice: mira, los hijos de la noche, qué hermosa música hacen, ¿no? Los The Children of the Night. El poder cruzar agua corriente, que sería retomado por Christopher Lee en muchas de sus películas, etcétera, 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 ¿no? Muchos aspectos así los vamos a encontrar en Christabel. Y si bien no nos dice, como les mencionaba, la obra no nos menciona que se trata de un vampiro, sabemos que es así por las características que da de los personajes. Otra cosa que es muy remarcable, muy destacable, es la enorme belleza en la manera en que este poema está escrito. El poema se logra escribir en un tetámetro yámbico que se utilizaba en las canciones, o como en el hechizo de las tres brujas de Macbeth, que este tetámetro es un ritmo
muy pasivo, muy hermoso, que facilita la memorización y que atrapa e hipnotiza al lector justo como lo haría el vampiro real, ¿no? Finalmente, pues la obra termina con el padre de Christabel enamorado de Geraldine y veremos muchas similitudes entre Christabel y Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, publicada en 1872, me parece, donde la aristocracia se hace ver en la mujer de nueva cuenta con muchas características de la naturaleza transgresora de los vampiros y que además se notan en la obra, ¿no? Y por supuesto, pues cabe destacar que es la primera novela donde se menciona una relación lésbica tan abiertamente y un deseo sexual que es reprimido, pero que por supuesto es saciado por los hombres, y por ello los hombres restaurarán el orden patriarcal que predominaba en la literatura vampírica victoriana, pero pues el amor lésbico sobrepasaría a la muerte. Un poco más adelante en el siglo XIX, pues esto por supuesto que era un tema sumamente delicado y por ello el vampirismo pues permanecería más oculto de lo que ya se encontraba, ¿no? O sea, imagínense que no solamente estábamos hablando de historias de terror que de por sí ya no eran para niños, estábamos hablando de historias de terror que tenían que ver con la transgresión de la iglesia, lo cual ya no lo hacía para jóvenes, y ahora tenía que ver con un personaje sexual y que además tendría que ser alguien lésbico, pues por supuesto que no se trataba de una obra para cualquier público, y el público que se aventuraba a leerlo, pues de alguna manera durante cierto tiempo tenía que mantenerlo oculto, porque pues no era bien visto que cualquier persona estuviera leyendo acerca de vampiras lesbianas en la época victoriana. Pero esto, es decir, la literatura vampírica de la mujer se mantendría oculta hasta la llegada de Drácula de Bram Stoker, ¿no? La super obra de vampiros que todos conocemos. Una novela que además se presenta de manera epistolar, es decir, se presenta por medio de cartas, notas, recortes de periódicos, hojas de diarios, etcétera, etcétera, que aunque ya era una práctica que se encontraba en desuso en aquella época, bueno, pues Stoker sabría darle un nuevo giro a estas maneras epistolares para que reviviera nuevamente el género. Esto nos daba, por supuesto, la sensación de tener un acceso directo a los personajes y pues hasta cierto punto de tener cierta empatía con ellos. Drácula, es decir, en la obra de Drácula se nos mencionan las características del vampiro más importantes, pero que además serían las que predominarían desde aquella época hasta la época actual, pues de ahí se perfila el vampiro moderno, no solamente de la literatura, sino también del cine. Este ser que no es humano, pero parece serlo, y que a veces es aterrador, lo cual choca completamente con la imagen de la mujer vampira, que se presenta siempre voluptuosa y hermosa a la mirada de los demás. Es muy escasa la presencia de vampiras monstruosas en la literatura negra o en el romanticismo negro y hay, por supuesto, un claro contraste en el mundo moderno. El mundo moderno que lo representa Londres con el mundo feudal o el mundo rural de los Cárpatos. Existe desde este punto de vista en la novela de Drácula una dicotomía en prácticamente toda la obra, desde la política, desde la geografía, las costumbres y por supuesto en las mujeres, ¿no? En las principales dos mujeres que aparecen en la obra de Drácula, y no es entonces de extrañarnos que el ataque vampírico empiece con Lucy Westenra o con Mina o Wilhelmina Murray, pues Drácula lo incitaría, o el personaje de Drácula incitaría a la liberación de estas energías reprimidas para la salud psicológica. Y bueno, Lucy, que es una mujer liberada y un tanto coqueta para los estándares victorianos, pues ella tenía 3 pretendientes y además pues tenía el deseo sexual de una jovencita, y es quizá por ello que se convierte Lucy en la principal presa del vampiro, como un castigo a su lujuria. Además se alimenta de los niños, volteando así el papel de la mujer que en lugar de dar vida pues ahora se alimenta de ella, ¿no? Es voluptuosa, es licenciosa, y por ello su muerte tendría que ser trágica al llenarle la boca con ajo, al cortarle la cabeza y al enterrarle una estaca en el corazón, lo cual es un claro símbolo fálico, y desde ahí pues la restauración del orden patriarcal ha sido realizada.
Nuevamente, ¿no? Por su parte, en esta dicotomía de la que les hablaba, pues Mina es una mujer que cumple el rol de esposa obediente, de mujer servicial, que solamente tiene ojos para una persona, es decir, para Jonathan Harker, pero esto solamente pasaría por un pequeño momento, pues la figura del vampiro, es decir, Drácula, se encargaría de corromperla, lo cual pues también transgrede las leyes de la moral y la marcaría de por vida, pues llevaría la frente quemada por una hostia para recordarle el pecado de su infidelidad durante toda su vida. De nueva cuenta, el orden patriarcal ha sido restaurado y además lo vuelven a reafirmar cuando ella tiene un hijo, pues que es un hijo varón, ¿no? Y aunque pues los personajes femeninos tratan de ser contenidos en la novela de Drácula, no podrían acabar con el vampiro de no ser por ellas. Es decir, aunque la mujer trata de ser escondida en la novela de Drácula o trata de ser relegada a un segundo plano, se convierte en un personaje principal sin el cual pues el vampiro no podría ser aniquilado. En lo referente a la literatura negra, Gina Whisker dice que cada periodo vampírico literario produce al gótico que necesita. Y esto es muy real, yo estoy muy de acuerdo en ello, pues el vampiro evoluciona y el vampiro se va moviendo de acuerdo a las necesidades que los grupos sociales le están demandando. No es lo mismo Barney o el vampiro Barney o Nosferatu que Drácula, ni tampoco es lo mismo Clarimonda que Vampirella. Es decir, el vampiro y la vampira se van adaptando a la sociedad. El vampiro pues ha sido siempre una extensión de nuestra psique para ver qué se siente estar fuera de lo moralmente y socialmente aceptado. La literatura vampírica, por supuesto, del siglo XIX fue, sin lugar a dudas, la principal fuente de inspiración del romanticismo negro. Romanticismo negro que por supuesto hunde sus raíces en el siglo XVIII, es decir, a mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX es que se considera a este movimiento del romanticismo negro, especialmente en el periodo comprendido más o menos entre los 1720 y los 1740, cuando empiezan a propagarse, es decir, es en esta época cuando empiezan a propagarse muchas peculiares historias sobre la exhumación de los no muertos en diversos lugares, pues de Europa Oriental. La historia más conocida hace referencia al supuesto caso de vampirismo experimentado por un personaje ampliamente conocido en los círculos vampíricos de nombre Arnod Paole. Arnod Paole o Arnod Pavle es un hejduk serbio que supuestamente se convirtió en vampiro una vez que muere, iniciando así una epidemia de vampirismo que afecta a la región de Medvedja. Las investigaciones llevadas a cabo por médicos militares y civiles pues llegan a concluir que evidentemente existen evidencias suficientes para hablar de un caso de vampirismo real. Esta historia podemos leerla en El despertar de los vampiros de Marigny, o en Vampiros, hombres lobo y demonios de Hamburger, o en el excelentísimo Mortus non morted, ¿no? o Los muertos no muerden, se llama Mortus non mordet de Turia y de Kant. Bueno, pues la historia de este hejduk, que es sumamente interesante, ocurre en Medvedja, cerca de Belgrado, cuando pues hubo un tiempo en el que la historia colectiva llega a apoderarse prácticamente de todo el pueblo hasta alcanzar tal magnitud que el gobierno austriaco, que en aquella época el ejército ya había ocupado la mayor parte de Serbia, pues este gobierno austriaco se vio obligado a intervenir sin tener más remedio, ya que el grado de exaltación de la gente era de verdad aterrador y además pues ya era peligroso para el Estado, porque pues la gente podía rebelarse por este pequeño aspecto, ¿no? Y es así que en diciembre de 1731, si no me equivoco, en diciembre de 1731, una orden pues de carácter urgente y formal es enviada por el emperador para que se abriera una investigación total acerca de pues todos los casos de vampirismo que la gente había estado diciendo, que de los que la gente se quejaba. El encargado de llevar a cabo esta investigación pues es un médico muy reconocido no solamente en la región sino también en el país, y además ampliamente conocido en el círculo de las personas que nos dedicamos a esta investigación vampírica. Además es ampliamente conocido porque es la primera persona que utiliza el término vampirismo. Este médico se llama Johannes Flukinger, el cual pues se da la tarea de interrogar a los vecinos del lugar, a las víctimas y a los testigos, pero con mucho más detalle y meticulosidad
a un grupo de bandidos serbios mercenarios llamados Heiduks. Y ante estos, pues la declaración no deja una sola duda y es unánime porque todos afirman lo mismo. Hace poco más de 5 años, un Heiduk líder de la zona, de nombre Anot Paole, se había roto el cuello en un accidente un tanto peculiar. Dicen que pues precipitadamente algo espantó al caballo que jalaba el carruaje de heno que él iba conduciendo, y pues cuando él cae al suelo se rompe el cuello y se mata. El citado Paole había recitado mucho tiempo antes de esto a los grupos de personas con los que solía compartir tiempos en las cavernas. Digo tiempos en las cavernas porque al tratarse de bandidos se escondían en las cavernas de la Serbia turca, ahí bebían, ahí comían, ahí planeaban sus próximos golpes, y entonces pues ahí es donde él pues les platicaba, y él llegó a platicarles que años atrás había sido atacado por un vampiro, que había logrado morderlo en el cuello, y esto ocurría en Krosova, el lugar en el que él se encontraba trabajando en esa parte de la Serbia turca en aquella época. Paole con mucho trabajo logra deshacerse del vampiro de la manera más común que existía en aquella época, es decir, le clavó una estaca en el pecho y desapareció convirtiéndose en cenizas, y como era costumbre, pues para liberarse del influjo, de la maldita influencia del vampiro, tiene que comer tierra revuelta con ceniza tomadas de la tumba del vampiro y bañar las heridas con la sangre o con la escasa sangre que dejara el vampiro tras de sí. Sin embargo, pues esto no funcionó porque 20 o 30 días después de su muerte, varias personas se quejaron de que el señor Anot Paole había vuelto para atormentarles y que había logrado ya la muerte de 4 personas más. Bueno, pues para poner fin a este peligro, su Heiduk en jefe sugirió que se desenterrara al vampiro, lo cual fue debidamente hecho 40 días después de su muerte, y fue encontrado en un perfecto estado de conservación. Al parecer, en un estado de somnolencia que pues no permitió ver lo que estaban haciendo con él, pero su carne estaba incorrupta, su carne no se había descompuesto ni un poco, sus ojos estaban llenos de sangre fresca y también brotaban gotas de sangre de su nariz y sus oídos. La sangre manchaba su playera y su sudario, y las uñas de sus manos se habían caído junto con su piel, pero en su lugar otras nuevas y más lozanas habían aparecido, por lo que se concluyó que evidentemente se trataba de un auténtico vampiro, y así, de acuerdo con las creencias de ese pueblo, pues le atravesaron el corazón con una estaca, y al tiempo que esto era realizado, un alarido de terror y dolor salió de las fauces de Anot Paole, mostrando a todo el mundo unos largos colmillos, además de que brotaba una enorme cantidad de sangre incorrupta de la herida recién hecha al Heiduk, lo cual pues no tenía por qué haber ocurrido si pues llevaba ya 40 días muerto, ¿no? El cuerpo pues fue quemado ese mismo día y las cenizas fueron esparcidas en su tumba, pero aún así la gente de aquel lugar pues clamaba que las personas que habían sido víctimas anteriores del vampiro o de los ataques de Paole pues fueran a convertirse en vampiros al morir, o que los que ya habían muerto pues quizá pronto saldrían de su tumba para hacer lo mismo que el propio Anot Paole. Es por ello que después de haber quemado el cuerpo del Heiduk, pues Johannes Flukinger manda a que se quemen y se atraviesen los cadáveres de los otros 4 cuerpos mutilados por el vampiro, y los 4 cuerpos hicieron lo mismo que Anot Paole al ser atravesados por la estaca, ¿no? Es decir, gritaron, se les salió sangre, y se menciona también en esta historia o en este relato el caso de 17 personas más que habían comido carne de algún animal que había sido infectado por Paole, ¿no? Es decir, antes de que Paole se alimentara de las personas, pues había acabado con la vida de algunos animales, y las personas que comieron de estos animales pues se infectaron, y estas personas habían muerto sin ninguna enfermedad previa. Varias mujeres y un niño de 8 años fueron las víctimas, que al ser revisados, por supuesto que se les encontró en sus tumbas en un estado vampírico. Por eso es que les decía que Anot Paole representa o es el principio de una epidemia vampírica en esta parte de la Serbia, ¿no? Como era de esperarse, pues estos cuerpos fueron igual mutilados y quemados. Este detallado informe causa sensación en su época, y el mismo año de su publicación, es decir, en 1732, aparece una obra literaria, ahora sí una obra con carácter literario, que se llama Lipsic, la cual es pues una versión del relato de Anot Paole que fue tiempo después un bestseller, y de ahí que los informes oficiales, es decir, que las quejas de los aldeanos pasaran a convertirse en relatos, y estos relatos más tarde se
convirtieran en novelas. La historia tuvo su eco en Inglaterra y varios periódicos del mundo publicaron traducciones y artículos y adaptaciones del caso. Incluso el mismo rey Jorge II de Inglaterra no tenía el menor empacho en decir que él creía en la existencia de los vampiros, y hasta Luis XV de Francia se toma el interés de ser informado del caso hasta en el más mínimo detalle. Es así que la figura del vampiro se abre paso en el imaginario colectivo, ya no solamente en estas historias reales, sino que ahora se abre paso en el imaginario colectivo y en la literatura, donde pues se fraguan los grandes íconos de la perversidad, donde surgen los verdaderos monstruos. Y una de las primeras fuentes escritas del siglo XVIII, es decir, de los principios de este romanticismo negro que habla de los vampiros a partir del folclore europeo, es el vampiro que es escrito en 1748 por Heinrich August Ossenfelder, un poeta alemán que actualmente es considerado el creador de la primera obra literaria moderna vampírica. La obra se llama No despierten a los muertos, relatos de vampiros. Bueno, ahí es donde lo pueden encontrar, y la obra pues no se refiere explícitamente a ningún episodio que pues haya sido atribuible a la tradición vampírica, sino que aquí se narra la historia de un amante que amenaza a su esposa con convertirse en un vampiro e irla a visitar todas las noches si ésta pues no acepta su amor, ¿no? El poema, que por cierto es muy breve, deja vislumbrar cierta fascinación por la muerte, por lo prohibido, y sería retomado un poco más adelante por un profesor de la Universidad de Gotinga llamado Gottfried August Burger, quien es uno de los mayores representantes del movimiento Sturm und Drang, que es un movimiento literario que tiene también sus manifestaciones en la música y en las artes visuales, y que se desarrollaría en Alemania y literalmente se traduce del alemán como tormenta e ímpetu, que además es uno de los movimientos literarios más importantes dentro de la literatura vampírica. Es un movimiento literario juvenil que nace más o menos entre 1770 y 1785, es decir, antes de 1790, que es cuando empiezan a publicarse obras bajo este movimiento, y surge como una reacción contra la Ilustración, y sería la primera manifestación del romanticismo alemán, pero ahora con ambientaciones juveniles. Como les había dicho, pues la literatura vampírica estaba reservada para ciertos círculos sociales. Bueno, pues después de este Sturm und Drang, ahora ya se llega a los círculos juveniles, ¿no? Y este movimiento realiza una aproximación literaria muy completa de la figura del vampiro en un poema sumamente bello que se llama Lenore, que es publicado en 1773, y si bien este poema se encuadra en el género de las baladas góticas del siglo XVIII y no hace referencia como tal a un vampiro que vuelve de la tumba, la importancia del poema en la temática vampírica pues es innegable, por supuesto, ¿no? La obra es muy hermosa y nos narra la historia de una joven llamada Lenore que está impaciente por el regreso de su novio o de su prometido, que se fue a luchar en la Guerra de los 7 años, pero durante mucho tiempo no tiene noticias de él, no se sabe nada ni del batallón ni de las personas que fueron con él. Entonces ella en un momento pues llega a renegar de Dios por no saber nada acerca de su prometido. Sin embargo, una noche, justo a la medianoche, se le aparece un joven que es físicamente muy parecido a su prometido, acude en busca de Leonor y entre la oscuridad de la habitación le solicita que lo acompañe hasta el lecho nupcial. Leonor, por supuesto, que está que no cabe de felicidad y lo acompaña, y ambos atraviesan a caballo paisajes espectrales que son explícitamente detallados en la obra, es decir, son paisajes muy muy bellos, atraviesan todo estos paisajes a caballo y llegan a un cementerio. El caballero que iba como la persona, el prometido de esta Lenore, se voltea y es ahora un espectro que llena de terror a Leonor, y se dan cuenta de que el lecho nupcial pues resulta ser un nicho en el que yace el cuerpo putrefacto, casi ya en esqueleto, de su prometido. Ahí pues Leonor se espanta, trata de escapar, pero los cadáveres se apoderan de la joven como castigo por haber renegado de Dios. Y aunque el espectro no se revela como un vampiro como tal, la importancia del poema en la temática vampírica es sumamente innegable, pues incluso Bram Stoker incluiría en su Drácula el verso Die Toten reiten schnell,
o Los muertos cabalgan deprisa, extraído por supuesto de Lenore. Sin embargo, la primera gran obra que marcaría el punto de inflexión en esto de la popularización del mito de las vampiras es esta obra increíble, maravillosa y muy corta, que es Las novias de Corinto, de Johann Wolfgang von Goethe, escrita en 1797. Esta novia de Corinto es muy rescatable, pues es una hermosa mujer, pero no siempre, ya que ella guarda grandes paralelismos con la historia de las empusas de las que hablábamos al principio del podcast, ¿no? La empusa recogida por Filóstrato en su obra La vida de Apolonio, de la que, bueno, pues él nos dice que es poseedora de fuertes garras, voluptuosa al andar y ávida de sangre humana. Y cabe mencionar aquí que pues mencionaría Rafael Cancino Sanzen en las notas de la edición de las obras completas de Goethe, que la fuente que inspiró a Goethe fue la misma que ya le hubiera servido para La noche del Walpurgis, y que es en el mundo antiguo pues que el vampiro encontraría su primera identificación en figuras pertenecientes al séquito de Cate. Es decir, en la antigüedad, antes de que existiera la religión católica o la religión cristiana, pues no podía decirse que el vampiro provenía del diablo. Entonces se buscaba de dónde provenía, y las tradiciones más antiguas nos hacen ver que la madre de los vampiros provenían del séquito de Cate, de la reina del mundo de los espectros, la madre de las brujas, y de ahí la más tétrica y diabólica de este grupo, es decir, del séquito de Cate, y la que podría ostentar la primogenitura del vampiro, del que posee pues demasiados rasgos, es por supuesto la empusa, un demonio femenino capaz de pues adquirir infinidad de aspectos, entre los que se encuentra el de perra o el de hermosa doncella, que esta metamorfosis también es una característica inherente al vampiro, ¿no? Bajo esta última apariencia de bella doncella, este demonio femenino yace con los hombres hermosos, succionando por las noches su fuerza vital y provocándoles por supuesto la muerte. La empusa es un demonio súcubo, que sería un concepto que pues yo creo que vendría de Palestina, donde tales demonios pues eran llamados Lilim, o eran las hijas de Lilith. Y por su parte, la Lamia era una reina de gran belleza que se transformó en un ser diabólico a causa de la celosa Hera, y aquí también se le da una connotación de Ofidio, ¿no? Se convierte en una serpiente. Zeus queda enamorado de ella, tienen varios hijos, pero todos ellos, a excepción de Escila, son muertos por Hera. Entonces, Hera era la esposa de Zeus. Bueno, pues así la Lamia se convierte en una madre desnaturalizada que se dedicaba a devorar a sus propios hijos y a los hijos de los recién nacidos de cualquier otra mujer, ¿no? Y es ahí, en este vampiro, que se ve el germen de los vampiros posteriores, sobre todo de las vampiras posteriores, que son las que se alimentan de niños. El vampiro hombre, o la figura del vampiro, se alimenta de doncellas hermosas, de hombres hermosos, pero la figura de la vampira no, la vampira se alimenta predominantemente de niños, ¿no? Bueno, pues mientras esta Lamia dormía, pues era inofensiva, pero en estado de vigilia era muy peligrosa y vagaba por las tinieblas en este siniestro aspecto fantasmal, sediento de sangre, para poder lanzarse contra los niños y desangrarlos hasta la última gota. Más tarde, cuando se añade al mito de la sangre pues el elemento erótico, la Lamia se une a las empusas, adquiriendo las mismas características del súcubo, y juntas estas dos demonios yacían al lado de los jóvenes y les succionaban la sangre mientras estaban inmersos en el sueño. Y es así como estas dos figuras, la Lamia y la empusa, llegan a confundirse con tanta frecuencia que incluso se llega a el punto en el que se cree o se construye una identidad única, pero no es así. Se trata de dos demonios distintos y cada uno ataca de una manera diferente, mientras que la Lamia insomnia en su acecho hasta que al final una víctima se acerca demasiado para poder hacerlo su presa, y claro, están ávidas de carne humana. Las empusas, por su parte, son malignas seductoras que acostumbraban a acercarse a los hombres en calidad de mujer seductora, para que una vez que las víctimas cayeran en sus garras, pues se convirtieran
pues se convirtieran en seres horribles alados de color marrón que sin más ni más nos arrebatan la existencia de un solo mordisco. Filóstrato nos refiere que acostumbraban comer cuerpos de jóvenes hermosos porque la sangre de estos permanecía pura e incorrupta. Y según Sandhoik en Die Vampirsagen de 1900 o Los vampiros de 1900, fueron las leyendas de vampiros eslavas las que inspiraron las fantasías de Goethe hasta enlazarlas con la narración clásica. También Julio Ángel Olivares Merino, un personaje también muy destacado dentro de la literatura vampírica, afirma que en la composición de Goethe late implícita la historia de un vampiro femenino que ya fue relatada por Flegón en su obra traducida al inglés como Concerning Wonder Things o Sobre las Cosas Maravillosas, que también es un libro ampliamente recomendado. Pero por su parte, Alberto Bernabé Pajares, que también pone en contraposición con esto, en la introducción a la edición que hiciera de la vida de Apolonio, dice que en el episodio de la empusa de Corinto hay un paralelismo muy claro con la historia de Flegón de Tralles. La historia de Flegón de Tralles, hay varias historias de ellas, pero la que nos atañe es la que habla de Macates y Filinion, en la que nos narra cómo Filinion, muerta 6 meses antes, obtiene la posibilidad de pasar 3 días con su amado, y así lo hace aunque los padres le advierten de lo que realmente está sucediendo. Pues Macates hace caso omiso de su advertencia y finalmente la empusa huye y Filinion muere. La historia narra la vida de una joven que muere de pena después de darse cuenta de que sus padres y sus parientes pretendían encerrarla en un convento para evitar que ella se casara con su prometido, a quien la familia no quería, ¿no? Así pues, para vengar este deseo arrebatado, abandona por la noche el sepulcro y se aparece en la habitación de su prometido, con quien además hay un episodio muy padre en esta historia en la que entabla una conversación en la que la joven le alerta, no recuerdo literalmente qué es lo que dice, pero le dice que no se acerque, que se detenga, que ella no puede gozar de ninguna alegría porque mientras estuvo enferma su mamá hizo un voto y que no puede ser dada a nadie, ya se le ha dado a Cristo como esposa, ¿no? Sin embargo, a Macates no le importa, y después de haberse jurado fidelidad y tras un improvisado ágape en la que ella con sus pálidos labios solamente sorbe pequeños tragos de vino rojo. Un ágape es una reunión de carácter religioso en el que se reunían a celebrar y a comer. Bueno, después de esta reunión se inicia el cortejo amoroso, pero como su cuerpo, es decir, bajo las características de su cuerpo, y aquí sí lo cito tal cual es, porque sí lo recuerdo como dice: cual la nieve blanca, cual la nieve fría, ningún corazón palpita en este cuerpo. Y entonces la madre lo sorprende en el lecho y la joven Altima le reclama a la madre, o le exclama que por reivindicarse abandona el sepulcro y busca a su novio, o a este novio perdido que le arrebataron, que va a beber la sangre de su corazón caliente y que va a buscar uno y otro corazones juveniles hasta que así acaben con su sed. Y al final se voltea dirigiéndose al joven y le dice que no vivirá más, que consumirá con ella todas sus energías. Después de decirle esto, Macate se suicida y la empusa huye. Más adelante, más adelante en el aspecto literario, la vampira se tornaría no solo más seductora, sino un tanto más valiente y más resiliente. En la novia de Corinto, que es también una obra, como les decía, increíble, además es muy digerible, ¿no? Bueno, la novia de Corinto resulta ser una muerta que ha vuelto para materializar su amor y su deseo, al vampirizar o al convertir al beber la sangre, logra saciar su pulsión erótica con la sangre que le ofrece el corazón del amado. Así reivindica lo que en vida le estuvo prohibido. Y digamos que en la configuración de este personaje femenino se condensan siempre una serie de elementos que van a acompañar y que van a caracterizar siempre a la vampira: una naturaleza difunta,
una sexualidad lasciva y por supuesto el misterio de una madre devoradora, como lo menciona o como lo podemos ver en La Madre Vampira, que escrita por Pedraza, de 1999, que esto lo podemos ver en la revista Asparquia, ¿no? La pueden buscar en internet y ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues la aparición de la novia de Corinto. Hasta este punto, el vampiro había adoptado predominantemente la forma de un hombre. Sin embargo, en la obra Vampiria, 24 historias de revinientes en cuerpos excomulgados, vampiros, brocolacas y otros chupasangre, me parece que así se llama el libro completo, es de Barlucía y Castello. Bueno, ahí se habla de esta aparición femenina en la literatura y quizás sea este uno de los motivos que puedan explicar por qué en el siglo XVIII la figura de la vampira no se hace aún habitual en las obras literarias. Ya en el tránsito al siglo XIX, es decir, en el paso del siglo XVIII a los inicios del siglo XIX, es considerada la cuna del romanticismo negro y es ahí cuando se publica el primer poema de temática vampira en lengua inglesa llamado Christabel, del que ya habíamos hablado, de Samuel Taylor Coleridge, y se escribe en 1797, sin embargo no es publicado hasta 1816, unos cuantos años después. Esta obra habla de la historia de una muchacha que habita en un castillo gótico, que vive en compañía de su padre, quien vive sumido en un extremo dolor por la pena de la muerte de su esposa, ¿no? Por haber perdido a su mujer. Y una noche en medio del bosque, pues Christabel encuentra a Geraldine, una bellísima hechicera que la convence de que la lleve a dormir a su alcoba, y entonces la joven comienza a sentirse atraída por la extraña, y mientras comparten el hecho, ambas tienen un sueño en el que se ven vampirizadas al pie de un viejo roble por una mujer con ojos de serpiente, ¿no? Nuevamente aparecen aquí los ofidios. Bueno, por la mañana, es decir, al día siguiente, su padre conoce a Geraldine y queda irremediablemente enamorado de ella. Christabel, por supuesto, celosa de un amor que la excluye, porque también ella estaba teniendo gustos por Geraldine, ruega a su padre que eche a la intrusa, pero por supuesto que no lo consigue y acaba siendo despreciada. La obra no se publicaría, como les decía, hasta 1816 y además se publica sin haber sido concluida, ya que las críticas de aquella época pues fueron muy negativas y apuntaban siempre a la ambigua naturaleza de Christabel, ¿no? Algunos críticos fueron muy fuertes porque la literatura en aquella época era muy escueta, era muy cerrada, entonces se preguntaban de qué iba toda la obra, cuál era la idea, si Geraldine era una vampira, era una hechicera, si se trataba de que era un hombre, un él, un ella, un eso, es decir, qué era lo que ocurría. Aún así, la trama, con sugerencias de lesbianismo y ausencia del amor maternal, que lo veremos plasmado en muchas obras de la literatura vampírica de aquí en adelante, dejan una profunda huella en el imaginario vampírico, y por supuesto que seguramente como a mí, a ustedes les llegó a la mente la novela Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, donde el amor lésbico, la carencia de la madre, el castillo gótico, la sexualidad pues están implícitas a lo largo de toda la obra. Cerrando el ciclo del vampiro del siglo XVIII, es decir, ya para concluir con este siglo XVIII, destaca el poema épico Tábala el Destructor de Robert Southey, que mencionamos al principio, y este monumental poema épico, en este poema el autor Southey nos relata cómo Oneisa, la amada muerte del héroe Salaba, se convierte en vampira, y a lo largo de la historia pues nos detalla el encuentro que hay entre este y su amada en la cripta funeraria. Durante pues una noche de tormenta, él ve levantarse a su amada del sarcófago con las mejillas lívidas, con los labios azules y con un terrible brillo en la mirada, hasta que el padre de la joven pues finalmente atraviesa el cadáver de la vampira con una lanza. El poema muestra así uno de los constantes en las historias de vampiras, la desmembración del cuerpo femenino. Más adelante, en 1819, es decir, este año, 1819 es especialmente prolijo en la producción literaria vampírica. Se publican obras como La Bella Dama sin Compasión, La Lamia de John Keats, pero sin embargo lo más rescatable de este año es El Vampiro de John Polidori, que se considera la narración que inaugura el romanticismo negro literario inglés, ¿no? El vampiro surge de un encuentro entre Polidori, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y otro Matthew Lewis, que realmente no conozco mucho de su trabajo, pero estos eran los que estaban
ahí reunidos. Bueno, pues en este encuentro ellos decidieron escribir una obra de terror inspirada en la lectura de Fantasmagoria, pero solo Polidori y Mary Shelley terminarían este desafío. Polidori escribe El vampiro, obra que reformularía al vampiro moderno, y Mary Shelley escribiría Frankenstein o el moderno Prometeo. La historia de esta noche, cuando se reúnen para escribir esto, la podemos conocer o está plasmada en un libro que se llama El año del verano que nunca llegó, de William Ospina, que es publicado por la editorial Random House, y en este libro nos hablan ampliamente del relato de lo que pasó la larga noche en la que nacieron para la literatura estos dos personajes que son eternos, ¿no? Los vampiros y Frankenstein. Este verano de 1816 fue uno de los más fríos y más desapacibles de los que se tenga noticia, gracias a la erupción del volcán Tambora en Indonesia, pues una nube de ceniza cubre los cielos hasta el punto de provocar una larga noche que duraría 3 días, y es ahí que se reúnen los escritores que ya les mencioné. La obra de Ospina habla de qué pasó detalladamente en esta larga noche, y ahí surge el héroe literario del vampiro. El cuento de Polidori está protagonizado por el personaje de Lord Ruthven, inspirado en la vida decadente del propio Lord Byron, que se convertiría en el paradigma del vampiro romántico, ¿no? Un vampiro aristócrata, joven, atractivo e inmortal, de tez pálida y de hábitos nocturnos, que se alimenta de la sangre de jóvenes doncellas. Y por supuesto, como era de esperarse, este cuento causa un gran impacto en la Inglaterra victoriana, llegando a publicarse numerosas ediciones y tradiciones del relato, muchas traducciones. La peculiaridad del vampiro o de esta obra radica en que el autor crea un nuevo paradigma de vampiro muy alejado de todos los rasgos grotescos procedentes de las tradiciones antiguas, ¿no? El vampiro deja de ser ese ser grotesco, fantasmal, monstruoso, y en su lugar se configura un estereotipo de vampiro burgués, refinado, atractivo y profundamente seductor. Atributos que por supuesto recogen Sheridan Le Fanu, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Alejandro Dumas y muy recientemente Anne Rice, quien logra la configuración de ambas partes, la belleza y la grotesidad. Un año más tarde, la literatura alemana lograría un nuevo éxito en la tradición vampírica con Vampirismus en 1820 de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, o Vampirismo, ¿no? de Hoffmann, que se convierte en el primer relato protagonizado por una mujer vampiro. La obra puede encontrarse, o bueno, yo la tengo en el libro de Vampiria, de Polidori a Lovecraft, una obra de Ibar Lucia, y en esta obra pues se narra la particular historia del amor entre el joven Hipólito y una mujer enigmática de nombre Aurelia, que es pues descrita como una joven con un semblante de palidez mortal, débil, nerviosa y solitaria, muy a la usanza de Edgar Allan Poe, pero con un fuego intenso que brota de sus ojos, pero que además no tomaba ningún alimento, y sobre todo que demuestra en muchos pasajes de la obra que tiene asco a la comida, especialmente a la carne, ¿no? Finalmente, pues para no contarles toda la historia, el esposo se entera, este Hipólito llega a escuchar rumores de la servidumbre, donde aseguran que Aurelia, después de narcotizarlo por las noches, abandona todas las noches su dormitorio y no se presenta hasta el amanecer para irse a pasear al cementerio. Entonces Hipólito, bueno, pues decide seguir una noche a su esposa hasta el cementerio, y lo que descubrirá pues será tremendo, ¿no? Descubre horrorizado que Aurelia, junto con otras mujeres semidesnudas, se alimentan de cadáveres con la voracidad de una bestia. Rápidamente corre el conde tras de ella, y al resplandor clarísimo de la luna ve un círculo de espantosas figuras fantasmales de viejas mujeres semidesnudas con el cabello desmelenado, arrodilladas en el suelo, con figuras imperfectas que se inclinaban sobre el cadáver con la voracidad de un lobo hambriento. Aurelia, por supuesto, se encontraba entre ellas, y pese al horror de la grotesca escena final y de la extraña naturaleza de Aurelia, es pues necesario precisar que aun cuando la joven comparte algunas características propias de las vampiras, no se alimenta de sangre humana, pero además tampoco la necesita para sobrevivir, ya que el sustento de Aurelia y de todo este séquito de mujeres que la siguen son los cadáveres. Aurelia entonces se configura como una vampira necrófaga, un aspecto muy destacable de la obra, además de esta variación del vampiro, es la relación que existe entre Aurelia y su madre, que tras aprobar la relación de su hija, pues es hallada muerta en el cementerio el día de la boda. En muchas de las novelas vampíricas que vamos a encontrarnos se observarán complejas relaciones maternofiliales, ya sea por orfandad materna o por que las progenitoras
escritoras se comportan de manera perversa y abyecta con su descendencia. Es una relación que más tarde se haría presente, por supuesto, en el cuento de Edgar Allan Poe, Morella, de 1835, y obviamente en Carmilla, ¿no? Sin embargo, la literatura francesa no se mantiene al margen de la novela vampírica, y en 1836 Théophile Gautier publica Clarimonda o La muerte enamorada, que es también una obra deliciosa y exquisita en cuanto a la literatura de la mujer vampírica. Un relato vampírico influido, por supuesto, por el relato vampirismo de Hoffmann. El cuento corto, pues yo lo tengo en un libro que se llama Muertas enamoradas, relatos fantásticos de Gautier, pero la historia, vamos, lo pueden encontrar hasta gratis en internet y en YouTube, ¿no? La historia de Clarimonda de la muerte enamorada nos habla de un joven abad que se ve irremediablemente seducido por la bella Clarimonda, y aunque el abad se resiste a los encantos de Clarimonda, el día que ella fallece pues no puede evitar besarla en los labios en su lecho mortuorio. Pero al igual que ocurriría en algunos cuentos como La Bella Durmiente o Blancanieves, el beso provoca que Clarimonda vuelva a la vida, y ésta le confiesa su pasión y le dice, dentro de muchas cosas le dice: te esperé tanto tiempo que he muerto. Y después del beso, este joven abad permanece 3 días inconsciente, y el padre superior del monasterio pues le informa que la mujer, Clarimonda, había muerto después de una orgía que había durado 8 días con sus 8 noches, y le advierte de las historias que desde siempre han circulado en el pueblo sobre Clarimonda, en las que se le califica, por supuesto, de ser un ser sobrenatural, no una mujer vampiro. Sin embargo, a pesar de esto, todas las noches el abad recibe en su habitación a la no muerta, a Clarimonda, llevando así una doble vida, pero una doble vida que le es imposible distinguir porque no sabe qué es realidad y qué es sueño. Sin embargo, el abad descubre que Clarimonda aprovecha las noches para provocarle una herida en el brazo con un alfiler y beber su sangre. Entonces el abad, preso de enojo y de desasosiego, totalmente defraudado, profana la tumba de Clarimonda, rociando su cuerpo con agua bendita hasta que queda convertida en polvo. No obstante, ella vuelve a aparecer la noche siguiente, pero solo en espíritu, para reclamarle al abad. Le dice algo así como: ¿y qué es lo que te había hecho yo para que violaras mi pobre tumba y pusieras al desnudo las miserias de mi nada? Desde ahora se ha roto para siempre cualquier comunicación entre nuestras almas y nuestros cuerpos. Adiós, me echarás de menos. Clarimonda así crea el arquetipo de la vampira moderna, pero con un rasgo diferenciador: su fidelidad, porque antepone su amor por el abad a la posibilidad de tener otros amantes. El amor es aquí más fuerte que la muerte y acabará por vencerla, y esta será una máxima que representará al vampiro hasta nuestros días, ¿no? En la tradición vampírica, el amor siempre vence a la muerte. La tradición vampírica francesa no continuaría con la línea de Clarimonda en lo que respecta a su fidelidad, pero sí se continúa configurando el arquetipo de la vampira seductora y sanguinaria en novelas como La Dama Pálida de Alejandro Dumas de 1849, La Vampira de 1865, La Ciudad de los Vampiros de 1867 de Paul Féval, y por supuesto la entrañable obra El Orla de Guy de Maupassant de 1876. Sin embargo, paralelamente al éxito de las novelas vampíricas, hay que destacar un fenómeno literario que, sin estar directamente vinculado a la tradición vampírica, se nutre de ella y a la inversa, es decir, se alimentan tanto la literatura vampírica como ayuda a consolidar el arquetipo de la vampira moderna. Hablamos de la fascinación por la bella muerta o la amada difunta, un tema que sin lugar a dudas se difundió con gran éxito en la literatura norteamericana gracias a los relatos de Edgar Allan Poe, principalmente en su relato Berenice de 1835, donde Poe narra la historia de amor entre un joven y su prima Berenice, quien sufre episodios de catalepsia progresivos que finalmente hacen fallecer a Berenice. El joven marido entra en diversos trances hasta que un criado le alerta que el sepulcro de Berenice ha sido profanado, hallándose a la joven con los dientes arrancados. El cadáver desfigurado, sin mortalidad,
mortaja que aún respiraba, aún palpitaba y aún vivía, y pues todo indicaba que la joven había sido enterrada viva y que la profanación la había llevado a cabo el marido en uno de sus trances, arrancándole así los dientes mientras aún ella se encontraba viva. El elemento, por supuesto, con mayor significación simbólica del relato, pues son los dientes de Berenice, símbolo definitorio de las vampiras con diversas connotaciones sexuales. Y bueno, para todos aquellos que conocen un tanto de literatura vampírica, o todos aquellos que nos dedicamos a estudiarla y a indagar más de ello, existe un fenómeno que se llama la vagina dentada. El fenómeno de la vagina dentada hace referencia a todas aquellas vampiras que utilizan su poder de seducción para obtener lo que quieren, es decir, son femme fatales o son mujeres que por medio del sexo obtienen aquello que quieren, ¿no? Los dientes aparecen, por supuesto, en muchas otras obras de Poe como símbolos de muerte, en los sepulcrales y espantosos dientes del caballo en Metzengerstein, o los labios que se retuercen sobre los dientes del hipnotizado en La verdad sobre el caso del señor Valdemar, el crujir de los dientes de Hop-Frog, y etcétera, 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 ¿no? Otro relato de Poe que requiere un breve análisis por esto de la bella muerta es Ligeia, de 1838, donde se cuenta la desdichada historia del narrador que asiste a la muerte de su primera esposa Ligeia, y el marido, pues desconsolado, se traslada a Inglaterra, donde contrae matrimonio en segundas nupcias con una mujer que, si no me equivoco, se llama Lady Rowena Trevanion o Tevanion, no estoy seguro si es Tevanion o Trevanion, pero es Lady Rowena, quien también muere poco tiempo después. Y bueno, pues durante el velatorio del cadáver, Lady Rowena experimenta diversos episodios de resurrección hasta que pues finalmente retorna a la vida transformada en Lady Ligeia, ¿no? Es decir, en su primera esposa, y así parece cumplirse lo que presagiaba la Clarimonda de Gautier: el amor es más fuerte que la muerte y acabará por vencerla. Los personajes femeninos de Edgar Allan Poe son siempre mujeres pálidas, etéreas, enfermizas y no muertas, muy a la usanza de las vampiras. Sin embargo, no responden estrictamente al arquetipo moderno de la vampira porque no son succionadoras de sangre. Sin embargo, recrean el gusto de la época por la amante del sepulcro o la belleza muerta. De esta forma, las amantes de los relatos de Poe, envueltas siempre en una esfera de irrealidad, vuelven a la vida después de la muerte. Y es necesario incluir a estos personajes en este estudio que estamos haciendo sobre la configuración moderna del arquetipo de la vampira, porque en ellas o en estos personajes de Poe se advierten algunos de los elementos que caracterizarían la iconografía de la vampira en el siglo XIX, ¿no? Ya mucho más adelante. La literatura francesa incorpora elementos iconográficos al arquetipo de la vampira moderna, sobre todo con Charles Baudelaire en Las Flores del Mal de 1857, donde Baudelaire refleja la fuerza de la sexofobia y la misoginia que caracterizarían al siglo XIX, para proyectar después una visión un tanto poetizada y muy onírica de las mujeres como estas femme fatales, como estas mujeres hipersexualizadas y perversas que ahora esclavizarían al hombre por medio del terror y la fascinación, siendo así la vampira, desde este punto de vista, el arquetipo de la mujer fatal por excelencia, tal como se percibe en el poema La Metamorfosis del Vampiro. El arquetipo de esta mujer fatal, monstruosa, que personifica la perversidad y la lascivia femenina, se percibe en el imaginario simbolista y decadentista de este siglo XIX como una seductora letal y devoradora cuyo único objetivo pues es destruir simbólicamente a los hombres. Digamos entonces que se trataría más de una venganza por todos los siglos literarios en los que la vampira fue sometida y ocultada, ¿no? Las sucesivas aportaciones y todas las modificaciones que se harían realizadas por los autores mencionados anteriormente, pues conforman ahora el arquetipo de la vampira que se van a desarrollar y que complementarían los dos autores vampíricos más aclamados del siglo XIX y que han trascendido al imaginario moderno, que son Joseph Sheridan Le Fanu y Bram Stoker, ¿no? El cuento de Carmilla, que se publica en 1871, proyecta una imagen de la vampira, por supuesto con claras
unas inclinaciones lésbicas muy dichas claramente y sin tapujos, que posteriormente desarrollarían el imaginario cinematográfico de los años 60 y 70. De hecho, la productora cinematográfica Hammer Films realizó numerosas adaptaciones de las novelas de vampiras, sobre todo de Carmilla, con un carácter explícitamente erótico y lésbico. No es difícil encontrar películas de soft porn de esta casa cinematográfica, muchas de ellas, como dato curioso, protagonizadas por el maestrazo Christopher Lee, que es quien más hace las veces de vampiros en el cine. Bueno, pues el relato de Carmilla está ambientado en Austria y recoge las vivencias de una joven aristócrata, por supuesto, que recuerda cómo era seducida paulatinamente por una mujer vampiro. La mujer vivía en un castillo con su padre, al igual que el de Geraldine, del que hablamos hace unos cuantos minutos. Viven ahí también el ama de llaves, Madame Perrodon, que suple la pérdida de su madre, y la institutriz Mademoiselle de La Fontaine, que es un tanto más estricta. Pues un día, un carruaje en el que viajaban 3 mujeres, una madre con su hija y una tercera desconocida, pues sufre un accidente en las cercanías del castillo. Así, la joven llamada Carmilla se queda en el castillo con Laura para reponerse de las heridas hasta el regreso de su madre, que ocurriría 3 meses después. Sin embargo, desde el primer momento la atracción entre las jóvenes se hace patente, máxime cuando ambas recuerdan haber soñado la una con la otra muchos años atrás, y a partir de este punto pues empiezan a aparecer las víctimas, ¿no? Primero una pobre niña, luego la joven esposa del porquerizo, después la hermana de un joven campesino, y así varias, pero siempre mujeres jóvenes. Poco después se devela que la madre de Carmilla pertenece a una vieja familia húngara que al parecer pues se encuentra emparentada con la condesa Mircala, muerta desde hace más de un siglo. Así pues, cuando Carmilla es desenmascarada como una vampira, se abre la tumba de la condesa Mircala, en la que se reconoce por supuesto el rostro de Carmilla. Sus facciones, aunque ya habían pasado 150 años desde su funeral, estaban teñidas con el color de la vida y tenían los ojos abiertos. Ningún hedor a cadáver surgía del féretro, y los médicos atestiguaron pues este maravilloso hecho de que había respiración tenue y actividad en el corazón. Los miembros eran prácticamente y perfectamente flexibles, la carne era elástica, y ahí estaban pues todas las pruebas admitidas del vampirismo. Para acabar con Carmilla se lleva a cabo el ritual de la gran reparación, que pues es que se le clave una estaca en el corazón, que se le corte la cabeza, y después cuerpo y cabeza deben de ser arrojados a una pira de fuego que es encendida en los jardines del castillo y reducido a cenizas. Así, Carmilla esboza un arquetipo de vampira con inclinaciones sexuales lésbicas que serán recogidas por los autores posteriores, siendo el lesbianismo un atributo propio de las vampiras en el imaginario de finales del siglo XIX, y esto pues simplemente por ser parte de una fantasía recurrente en aquel entonces, un lesbianismo que, unido a la ausencia de un instinto maternal y el asesinato de neonatos, pues convierte a las vampiras modernas en la mayor expresión del concepto de antimujer. Desde una perspectiva patriarcal, pero sin lugar a dudas, la novela que mejor recoge el legado vampírico y que engarza con el imaginario del siglo XX es sin duda esta gran obra Drácula de Bram Stoker, una novela profundamente simbólica en la que el mito de la mujer vampira se entreteje con una presencia amenazante que alerta a los peligros de la nueva modernidad y de la liberación femenina, ya que Drácula no solo es una obra donde el vampiro es un hombre, sino que el papel de la mujer es sumamente importante tanto en Mina como en Lucy, y bueno, pues ni hablar también de las 3 concubinas del vampiro, más allá de la literatura vampírica lésbica, sexualizada y amorosa, el papel de la vampira victoriana se destaca por ser el papel de un personaje sumamente importante políticamente hablando, un personaje que podría desequilibrar el orden social establecido, que ya de por sí se encontraba muy endeble. La mujer vampira no surge como una vampira sucia, campesina, maltrecha o bestial o monstruosa. No, la vampira espera el mejor momento para salir a la luz, cuando el vampiro es poderoso, es atractivo, es aristócrata, y así la mujer vampira, que suele ser extranjera y seductora, es capaz de romper órdenes sociales, de acabar con matrimonios importantes, de crear relaciones importantes para países. La vampira, si no se controla, podría dominar el mundo, y no a la fuerza, sino a la buena, con amor, con seducción, con sexualidad, erotizando para después desmembrar. La mujer dominaría al hombre, o como diríamos todos los amantes de Tolkien, una mujer para alimentarlo, una mujer para enamorarlo, y una mujer para matarlo y en las tinieblas mandarlo.
macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.